Todos, absolutamente todos. Bien, buenas tardes, jóvenes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? ¿Hay audio? Sí, doctor, todo está bien. Muy bien. Ok, les doy la bienvenida a este otro segmento, a este otro rote, podemos decir, farmacología antiinfecciosa, y vamos a ver, obviamente, otros temas que no siempre sea infecciosa. Por ejemplo, los anestésicos locales, farmacología gastrointestinal, que nos importa, ¿no es cierto? Nos interesa, ¿sí? Y la farmacología del sistema nervioso central, desde luego, ¿sí? Bien, ya algunos de ustedes ya me conocen, ¿sí? Soy el doctor Delfín Laura, docente de farmacología, docente de farmacología en las carreras de medicina, en la carrera de odontología, y profesor de farmacología aplicada en las carreras de bioquímica y farmacia. Soy profesor de medicina legal en la carrera de derecho, así como también en medicina. Soy profesor de anatomía humana y neuroanatomía. Bueno, ya depende, ¿no? ¿Cierto? De los posgrados. Y también soy profesor de embriología y genética, ¿sí? En odontología, bueno, estaba impartiendo embriología y genética y los volví a ver a mis mismos estudiantes, ¿sí? En primero y después en tercero. Bueno, con ustedes ya no, ¿no? Solamente ya les empiezo a conocer ahora, ¿sí? Bien. Vamos a hacer por lo menos 8 clases, ¿ya? Es un tanto más largo, ¿no? Hemos reducido algunos temas, desde luego que las vamos a mencionar, no es que las vamos a eliminar, son importantes algunas aseveraciones, algunos puntos, ¿sí? Y desde luego que vamos a revisar lo que nos interesa saber, lo más importante para la práctica clínica odontológica, ¿sí? Bueno, sé en qué tienen falencias. Soy profesor de posgrado, ¿sí? De farmacología también. El Colegio de Odontólogos me ha estado invitando muchas veces, ¿sí? Para cursos en posgrado a los colegas, en el cual entiendo algunas puntualizaciones, por lo menos la parte de
actualización, por ejemplo. Sí, las actualizaciones que hay que tomar. Bueno, ¿cuántos son? Solamente 68. Comprendo que los 3 cursos son más de 100. Paralelo A, paralelo B y paralelo C. Pero de todos modos, bueno, el examen sale de la teórica, ¿sí? De todo lo que voy a mencionar y hablar, ¿sí? Todo lo que voy a subrayar para que tomemos apuntes, tienen que tomar apuntes y lo que les diga, esto es importante, obviamente es importante, ¿no? O sea, para su práctica clínica odontológica, ¿sí? Bien, a ver. A ver, vamos a ver, parece que están aún algunos en sala esperando, ya está. Ya les estoy admitiendo. Tengo referencias de que no asisten mucho, ¿no? Máximo. Ya. Estoy admitiendo a todos. Reinaldo, ¿está el representante de la? A ver, Álvaro Gustavo. Hasta 10 minutos voy a aceptar, ¿sí? Pasa los 10 minutos y ya no. Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Y 10 minutos es mucho. Pasar los 10 minutos ya no van a poder ingresar. ¿Sí? Cualquier falla que haya me van a comunicar. ¿Sí? Mucho ojo. Ahora vayamos a los temas. Y 10. Paola es la última admitida. Ya, esperen la presentación. Ya es 11. No voy a admitir más, ¿ya? Jóvenes. Vamos a compartir. A ver, grabando. He perdido la imagen. ¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Sí, doctor. Ya, vamos a grabar. Ah, ya estamos grabando. ¿Ven la pantalla compartida? Sí, doctor. Ok. Bien. Cuando hablamos de anestésico, quiere decir nada de sensibilidad, ¿sí? No estamos hablando de analgésico, anestésico, no analgésico. Ya es muy distinto analgésico que anestésico. Cuidado cuando les pregunte, por lo menos en práctica, no sepan qué es anestesia y qué es analgesia, ¿sí? Son cosas muy distintas.
Cuando hablamos de analgesia, estamos hablando simplemente de dolor. Analgesia, ¿sí? Dolor. Y cuando decimos anestésico, no solamente hablamos del dolor, sino también algunas otras sensaciones como hormigueo, movimiento muscular, ¿no es cierto? ¿Sí? Otros que no sean dolor, ¿sí? Se puede percibir, ¿no es cierto? Vibración, todo eso, ¿ya? Pero cuando decimos anestésico no va a sentir nada en absoluto, ¿sí? Con esa diferencia. Bueno, hablamos de, como historia, a finales del siglo XIX se descubre de manera casual el primer anestésico, ¿sí? Derivado de la cocaína, desde luego. Vamos a pintar la cocaína, que tenía propiedades anestésicas, ¿sí? Y obviamente abunda. ¿De dónde sacan la cocaína? ¿Mm? Se ha cortado. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, doctor, doc. le escuchamos. Sí, doctor. La imagen se ve todavía, creo que se ha cortado, ¿no? Sí, se ve una carita muerta. Caramba, siempre pasa eso. A ver, vamos a intentar de nuevo. A ver. Me van a avisar cuando ya esté apareciendo la imagen. Ya Joder, apareció, doctor. ya, muy bien. Bueno, les decía, ¿no? Que salía de qué? De las hojas de la coca, ¿ya? Los primeros, ¿no es cierto? Los nativos de los Andes ya sabían esto, porque sentían adormecido, ¿no es cierto? La boca, ¿sí? Como que algún dolor que tenían, alguna estomatitis, como que no se sentía, ¿no es cierto? Pero Andrean Newman fue el primero en aislar en 1860 este fármaco, ¿sí? De hecho, este investigador, al igual que muchos químicos de esa época, saboreó su compuesto recién aislado y observaron que producía adormecimiento de la lengua, ¿sí? Mucho ojo como historia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de anestesia, hay que diferenciar, ¿no es cierto? La anestesia local hablamos de una parte del cuerpo, ¿sí? Porque lo que han visto anestésico general con el doctor Sánchez, ¿no es cierto? Que tomaba en cuenta el sistema nervioso central de forma descendente, desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? El paciente se quedaba planchado, ¿sí? Bueno, la anestesia local es la pérdida de ¿qué? La pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. A eso decimos que anestésico, o perdón, anestesia local. Pero si les pregunto, anestésico local es otra cosa, a veces confunden las cosas. Cuando hablamos de anestésico local, son compuestos químicos que bloquean de manera reversible, tiene que ser reversible. Bloquean, mucho ojo, están tomando apuntes, ¿no? Cuidado. La conducción nerviosa, ¿sí? En cualquier parte del sistema nervioso, donde se aplique.
Mucho ojo entonces, hay que diferenciar entre la anestesia local, que es la pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo como definición, sin pérdida de conocimiento. Cuando hay pérdida de conocimiento es anestesia general, pero local de ninguna manera tiene que perderse el conocimiento, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de anestésico local es el compuesto químico que bloquea de manera reversible la conducción nerviosa, ¿sí? No confundan anestesia local con anestésico local, ¿sí? Cuidado que les pregunte qué es anestésico local y me digan la sensibilidad de una parte cuando se pierde la sensibilidad de una parte, no, ¿sí? Mucho ojo, ¿ya? Bueno, desde luego que se clasifica, ¿no? La tópica, por ejemplo, que en algunas ocasiones ustedes van a utilizar antes de hacer infiltraciones con las agujas, porque hay gente que tiene mucho temor a las agujas, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, lo que ocurre es, vamos a admitir a estas personas por única vez, ¿ya? Admitir todo. Ya está. Ok. Ya. Y ya está. Anestésicos locales. Anestesia tópica es utilización de un compuesto en presentación de gel, ya saben qué es presentación o forma medicamentosa, en el cual está lidocaína, ¿no es cierto? Pero aunque no siempre el lidocaína, ¿no? Algunos otros compuestos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Apaguen sus, por única vez estoy aceptando tarde que entren, ¿sí? Solamente vamos a permitir hasta y 10, ¿ya? Todas estas 8 teóricas que vamos a tener. La anestesia tópica consiste en eso, entonces, utilizar de forma superficial a través de gel o cremas cuyo compuesto tenga un anestésico local antes de pinchar, antes de destruir su epitelio, ¿sí? El tejido mucoso, ¿sí? Las encías puede ser, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con este dispositivo llamado aguja de la jeringa, ¿sí? Pero desde luego que esta de forma tópica se puede aplicar por la nariz si se trata, ¿no es cierto?, alguna circunstancia en la cual hay que hacer maniobras en la nariz, por ejemplo. En la boca, ya sabemos, ¿no? En la garganta también, por si acaso, cuando uno se atraganta, o bueno, pues no se atraganta, sino se le enclava la costilla de un pescado, por ejemplo, cuando estaba comiendo, ¿no es cierto? Puede ser una trucha, un pejerrey. Alguna vez, ¿no? Se ha enclavado un trozo de costilla del pez, hueso del pescado. Entonces, para extraer se necesita utilizar anestesia tópica, ¿sí? Pero también hay en spray, por si acaso, ¿ya? En presentación de aerosol, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno. Pero también se puede utilizar en el árbol traqueobronquial con otros dispositivos, ¿sí? También en el esófago. Bueno, cuando hablamos de tópica es todo lo que se aplica no solamente en la mucosa, ¿sí? También algunas veces en la piel, pero más actividad tiene cuando se aplica en las mucosas, ¿sí? Los anestésicos locales se absorben con rapidez en la circulación después de su aplicación tópica en las mucosas o la piel, ¿me entienden? Importantísimo saber eso, ¿sí? Se va a absorber de todos modos. Bueno. A ver, anestesia por infiltración es lo que se va a hacer alguna vez, ¿no es cierto? En odontología, ¿no es cierto? Esto es importante, ya que las infiltraciones se realizan de acuerdo al tejido en cuestión, ¿no es cierto? La estructura o pieza dentaria que de repente uno, ¿no? Hay que hacer un procedimiento denominado exodoncia, ¿sí? Bueno, la anestesia por infiltración puede ser tan superficial que incluya solo la piel o puede abarcar también tejidos más profundos, incluso órganos intraabdominales cuando se trata de abdomen. Bueno, la anestesia de bloqueo de campo se produce mediante inyección subcutánea de una solución anestésico local de manera que la anestesia la región distal del sitio de inyección. Es decir, por ejemplo, si se trata de intervenir en la punta del dedo, entonces en la base del dedo tengo que, ¿no es cierto?, hacer el bloqueo de campo, ¿sí? Bueno, son términos de lo que es la clasificación de la anestesia local. No nos centremos solamente en anestesia
local por infiltración o tópica en la cavidad oral, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben bien que si ustedes tienen una herida en cualquier parte del cuerpo, hay que suturar. ¿Y qué es lo que se utiliza? Anestésico, la lidocaína al 2%, ¿sí? Y podamos, ¿no es cierto?, hacer la limpieza de rigor, ¿sí? Y después hacer una sutura, ¿sí? La anestesia de bloqueo nervioso, obviamente, hay que tener muy bien ubicados los nervios o los plexos nerviosos de forma individual, ¿sí? Son, ¿no es cierto?, son actividades que realizan algunos médicos, ¿sí?, para poder inhibir, ¿no es cierto?, la sensibilidad de partes más grandes o áreas más grandes del cuerpo, ¿sí? La anestesia raquídea, por ejemplo, se utiliza en cesárea, ¿no es cierto?, ¿sí? Hay que hacer una punción a nivel lumbar, ¿me entienden?, ¿sí?, entre la L3 y L4, y de esa forma se pierde, ¿no es cierto?, la sensibilidad desde el abdomen y los miembros inferiores, ¿sí? Bueno, eso también es anestesia local, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Mucho ojo entonces con anestesia local, que es un todo, ¿sí? No es solamente la boca, ¿sí? Bueno, a ver, vayamos adelante. A ver. Espero que no se bloquee. Ups, otra vez se ha bloqueado. Bien, esa primera parte, mucho ojo, ¿sí? Ya hemos hablado, gran parte importante para lo que es la farmacología. Traten de guardar o apagar sus micrófonos, jóvenes. Se corta cada vez porque, de hecho, a ver. Ya. Otra vez, 300. Ahora sí, ¿están viendo la pantalla? Me van a avisar, jóvenes. Sí, doctor. Bien. La clasificación, importante conocer la clasificación de los anestésicos locales. Hay dos grupos nada más. Ambos son aminos, ¿sí? Unos son ésteres y otras son amidas. Hay que conocerla nomás esta clasificación. De nada sirve que te memorices lidocaína, benzocaína, procaína, etcétera, si no sabes clasificar, porque cada una tiene sus propias características, jóvenes. De los aminoesteres, está la tetracaína, benzocaína, butacaína, piperocaína, cocaína, procaína y procaína. De las aminoamidas está la lidocaína, la bupivacaína, mepivacaína. Pero ustedes saben bien que no se utiliza todas, ¿sí? Los más importantes y más empleadas por sus características farmacocinéticas, por sus características de toxicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y su tiempo de acción, su eficacia y todo eso. Cuando se trata de los aminoesteres, por ejemplo, está la tetracaína, la benzocaína, ¿sí? También la procaína, ¿sí? Y cuando hablamos de los aminoamidas, la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, incluso la ropivacaína, ¿sí? El resto como que no es tanto, no se utiliza tanto, ¿sí? Mucho ojo con la clasificación, ¿ya? Lo que les dije que es importante, bueno, pues tomen en cuenta, ¿ya? Importantísimo eso, porque podía jugar aquí que las preguntas de examen. Uno de los siguientes aminoamidas no es parte, ¿no es cierto?, de los anestésicos, o si no, uno de los siguientes no está en el grupo de los aminoesteres. Inciso A, tetracaína, inciso B, benzocaína, y así sucesivamente. Y puedo hacer participar una de las aminoamidas, y esa es la que tienen que subrayar.
O sea, lo que tienen que memorizar, pues no son muchos, miren, son poquitas, ¿no? Y repito, las más empleadas de los aminoesteres, las que tienen que conocer, la tetracaína, la benzocaína, la procaína, ¿sí? De las aminoamidas, la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, ¿sí? Y la ropivacaína, ¿sí? Alguna vez es la articaína. Bueno, cuando hablamos de anestésico local, hay que tomar en cuenta su concentración en porcentaje, los miligramos que tiene por ml, ¿sí? Y en el cartucho, ¿no es cierto? Del cárpulo, en el cartucho anestésico, que viene 1.8 ml, ¿cuánto de anestésico se encuentra? ¿Sí? Y de hecho, estos son los porcentajes que se encuentran en este cartucho de 1.5 ml, que todo el tiempo van a emplear, ¿sí? Poco a poco van a familiarizarse con las concentraciones y la cantidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de un cartucho de anestesia, esa pequeña ampollita alargada, llamado cárpule o ampolla cilíndrica de cristal, es un preparado anestésico galénico, ¿sí? Mucho ojo, ¿sí? Diseñado según las exigencias en administración en odontología. Pero lo que quiero que me comprendan y atiendan es que, ¿qué compuestos tiene este cartucho de anestesia? Tiene 4 compuestos, una molécula del anestésico, un vasoconstrictor, agentes conservantes y también vehículo. ¿Para qué necesito saber todo esto? Algunas veces ustedes van a requerir asociar con adrenalina para que no haya demasiado sangrado. ¿Sí? Vamos a determinar qué y por qué. Tenemos que saber cuáles son los agentes conservantes, los que producen alergia en algunas personas. Por ejemplo, los sulfitos y los parahidroxibenzoatos pueden producir alergia, ¿sí? Considerando que está la adrenalina, que la adrenalina también es un antialérgico, pero puede rebasar, ¿no es cierto?, la alergia por estos compuestos, ¿sí? Mucho ojo. Sí, las responsables de la alergia pueden ser o es estos agentes conservantes que tiene estos ampollas cilíndricas que van a emplear toda su vida. Obviamente no siempre está la lidocaína, puede estar otro anestésico, ¿no? ¿Sí? El vasoconstrictor, la adrenalina, sabemos que tiene actividad adrenérgica de acuerdo a los receptores alfa 1, alfa 2 en los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que va a producir? Vasoconstricción. ¿Y qué ventajas hay cuando empleamos adrenalina? La ventaja va a ser que no haya sangrado, ¿sí? Que la hemorragia sea menor, ¿sí? Y también por el hecho de que el vasoconstrictor esté un tanto cerrado, no todo, por si acaso no todo, ¿sí? Evitamos también la toxicidad, porque recuerden que la lidocaína puede absorberse de todos modos, pese a que has inyectado en una parte localizada, ¿no? Y obviamente el vehículo es la solución salina, el líquido que le acompaña, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Los compuestos que tiene un cartucho, es decir, la ampolla cilíndrica de cristal, el cárpule también lo llaman, ¿no es cierto? El cartucho en sí, ¿sí? Mucho ojo, estos 4 compuestos. Una molécula de anestésico local, la lidocaína, un vasoconstrictor, la adrenalina, los agentes conservantes, el parahidroxibenzoato y los sulfitos, que son responsables de algunos casos de alergia, y los vehículos, solución salina isotónica. ¿Ya? Vayamos adelante. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? La pregunta de rigor, ¿no? Porque hablar de mecanismo de acción, vamos a hablar harto en mi segmento cuando estemos hablando de antiinfecciosos, ¿sí? También de los AINES, ¿no es cierto? ¿Sí? Mucho ojo. En sí, vamos a resumir de esta forma. El mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿sí? Es la inhibición del potencial de acción y inhibición de la transmisión del potencial de acción, si es que se ha dado. Ustedes saben bien por fisiología que hay despolarización, ¿no es cierto? Se ha cortado de nuevo. Bien, a ver. Pero me escuchan, ¿no? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor. Ya, entonces voy a volver. Vamos a volver al mismo lugar. Si se corta, vamos al mismo link, ¿ya? Al mismo link. Pero ahora quiero volver a la materia o al tema.
Esperen un momentito. Bien, memorizar entonces, hasta que llegue, memorizar esos 4 compuestos que tiene el carpudio, ¿sí? Recuerden que no siempre está la lidocaína, puede estar la benzocaína, la procaína o la bupivacaína, ¿ya? A ver, ¿dónde estábamos? 354. 300. Aquí estamos, muy bien. Ahora sí, compartiendo. ¿Ya está? ¿Sabe? ¿Aparece? Sí, doctor. Muy bien. Ya vayamos adelante. Bien. El mecanismo de acción entonces era inhibición del inicio del potencial de acción. Memoricen eso, ¿sí? Incluso vamos a subrayar, ¿ya? Vamos a subrayar. Inhibición del inicio del potencial de acción. Ya otra vez creo que se ha cortado. A ver, a ver. Esperamos un ratito. Volviendo, volviendo. ¿Se ve todavía la imagen? Parece que para mí no me se ha cortado. Sí, doctor. Se Se ve ve la todavía. imagen. Ya, pero para mí no hay. A ver. No estoy viendo yo nada. Ahora sí parece. A ver, por favor, no falles. Bien, aparece, aparece. No hay para mí. Se ha perdido totalmente Ya ahora, no se doctor. ve, doctor. Ahora sí, ¿no? Ya. Suele pasar esto a veces, pero... A ver, a ver. Administración de tareas. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a revisar. Ups. Tenemos tiempo todavía, pero...
Ya, ¿volvió la imagen, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Continuemos. Continuemos. Bien. Bueno, ya sabemos el mecanismo de acción. No les voy a dar fisiología, ¿no es cierto? Ustedes ya saben la parte de fisiología, la actividad del sodio, el potasio en un potencial de acción, ¿no es cierto? Hay un umbral para que se dé el potencial de acción y se inicia el estímulo. Todo estímulo va a generar potencial de acción y va a informar al cerebro qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? En el caso del dolor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción de los anestésicos locales es inhibir, escuchen bien, el inicio del potencial de acción. Pero como ya se ha dado algunos potenciales de acción, es decir, ya se ha iniciado, entonces secundariamente va a inhibir la transmisión de los que ya se había iniciado, ¿me entienden? Entonces son dos formas de que no llegue el dolor al cerebro, ¿sí? Que no se perciba, ¿sí? Eso es importantísimo, jóvenes, ¿ya? Cuando les pregunten cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales, entonces ustedes tienen que decir inhibición del inicio del potencial de acción y al mismo tiempo inhibición de la transmisión del potencial de acción que ya se había iniciado. Si se corta, jóvenes, vamos a entrar al mismo link, ¿ya? Las sales anestésicas tienen este compuesto químico, como ustedes pueden ver. Tiene tres partes importantes, ¿sí? El anillo bencénico, la cadena intermedia y la amina. Cada uno de estos compuestos es importante, ya que gracias a conocer estas partes que tiene estructuralmente, vamos a ver cuáles son de mayor potencia, cuáles duran mayor tiempo y cuáles son corto tiempo. Y eso, ¿no es cierto?, es importante para la práctica odontológica, ¿sí? Prácticamente estamos resumiendo, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene la misma forma de un pescadito, ¿no? Es la cabeza, el cuerpo y su cola.